patologías de las cuales a partir del año 2011 se incrementa el número de publicaciones y prácticamente en todos los congresos internacionales aparece algo relacionado a estos dos procesos endocrinos del gato. Sigue siendo el hipertiroidismo la enfermedad endocrina más común del gato, seguida por la diabetes mellitus, pero luego vienen estas, ¿bien? Entonces justamente es relevante conocerlas. Respecto a la acromegalia, también existen otras especies, ¿cierto? En el hombre conocidas hace mucho tiempo, y su definición tiene que ver con el incremento de la hormona de crecimiento, y como muchas hormonas, tiene un sinónimo, que es la somatotrópica. En el ser humano es infrecuente, pero genera estas apariencias que, según se cree, dieron origen a los mitos de... se me olvidaron estos personajes mitológicos enormes, ¿cierto? Macabros, que aparecen, qué sé yo, en Harry Potter, que aparecen en las películas, los ogros, no, son bueno, similares, ¿ya? Dan ese aspecto, ¿cierto? Y de ahí surgen estas leyendas de la antigüedad, de la época medieval, de estos seres, ¿cierto? Enormes y de grandes manos, de grandes mandíbulas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en los gatos? En los gatos es más frecuente que en el hombre. La acromegalia del gato es más frecuente que en el hombre. ¿Bien? ¿De qué se trata? Su característica médica es el crecimiento progresivo de tejidos que en el adulto no deberían de crecer. Sabemos que en medicina humana hay ciertos órganos que crecen a través de los años. Por ejemplo, la nariz, los pabellones auriculares, la próstata en el varón, igual que en el perro macho, ¿cierto? Pero en general no es algo común. Hay órganos que no deberían crecer en normalidad. El riñón, el corazón, el fémur, la pelvis, ¿cierto? Lo que acontece en esta patología es que en individuos adultos se aprecia un incremento de tamaño, tanto de órganos blandos como del tejido conectivo. Y la hormona de crecimiento tiene un timbre, un tilde particular, que es la generación de insulinoresistencia. Y eso finalmente es el principal motivo de consulta en la práctica del gato. En los gatos en particular afecta principalmente los huesos, ¿cierto? Igual que en medicina humana, y afecta el riñón y el cardiovascular, con cardiomegalia, por supuesto, y renomegalia. Son los elementos más característicos que se aprecian. La etiología corresponde a una neoplasia benigna de la pituitaria, de la hipófisis, ¿bien? En la adenopófisis, recuerden que hay varias zonas anatómicas y productoras de hormonas. La somatotropina proviene de la pars distalis de la adenopófisis, ¿bien? Ahora, muy raramente en el gato se trata simplemente de una hiperplasia de ese tejido. Normalmente el gato acromegálico tiene una neoplasia, que sabemos que el gato como especie está predispuesto a la neoplasia maligna, pero a nivel endocrino, tanto en la tiroides como en la hipófisis son principalmente benignos los procesos. Por lo tanto, vamos a tener en algún momento signologías, el gato vive lo suficiente, por efecto masa, como acontece en la neoplasia endocraniana más común del gato, que es el meningioma. Se van a aparecer, pero acá los signos no son solo neurológicos, sino que son finalmente neurológicos en la última parte de la vida del paciente, si es que se mantiene estable, sino que se caracteriza principalmente por una diabetes mellitus de difícil terapia, de difícil control por la insulinoresistencia. Los propietarios que son muy observadores se dan cuenta de los cambios físicos del gato y por supuesto en los controles sucesivos en la clínica veterinaria, o si en el domicilio hay una balanza, ¿cierto?, de precisión, van dándose cuenta cómo el gato va subiendo de peso y de talla a través de los meses. ¿Bien? Acá tenemos una imagen, ¿cierto?, cualquiera de texto de anatomía y fisiología, ¿cierto? Y tenemos la pars distalis de la pituitaria anterior o adenopófisis, de ahí aparece entonces la hormona de crecimiento. ¿Bien? Tenemos un mecanismo patológico directo e indirecto. ¿Bien? ¿Qué acontece cuando la hormona de crecimiento está crónicamente incrementada? Porque día tras día, mes tras mes, sin regulación de feedback negativo, este adenoma hipofisiario no para de producir la hormona. Va a modular directamente a la insulina, inhibiendo la sensibilidad celular a ella.
Y ahí viene entonces la resistencia periférica de la insulina. ¿Qué significa que una célula sea menos sensible a la insulina? Que no le basta una insulina para abrir el canal con que entra la glucosa con su potasio, sino que se necesitan 4 o 5. Y por otro lado también hay ocultamiento y cambios alostéricos de los receptores, entonces finalmente no se ejerce el efecto. Vamos a tener en buenas cuentas un proceso catabólico en el cual existe la hiperglucemia, la glucosuria, ¿cierto?, propia de esta diabetes por insulinoresistencia, y la lipólisis, ¿cierto?, que acompaña estos casos. La fisiopatología indirecta es que recordemos que la hormona de crecimiento realiza el efecto en los órganos, en lo que se refiere al desarrollo en volumen, en masa de ellos, mediante un segundo efector, que es justamente la somatomedina C, que también se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1, el IGF-1. Este es el elemento anabólico y principalmente en el gato se produce en el hígado, sí, igual que en el ser humano. Si bien hay otros tejidos que también pueden producir ciertos somatomedinas, ¿bien?, como la glándula mamaria. Entonces tenemos dos elementos, ¿ya? Ahora, la síntesis del IGF-1 no es suficiente porque en el fondo la IGF-1 es promotora del uso de insulina, facilita, es antidiabética, pero no logra contrarrestar a la enorme cantidad de hormona de crecimiento, que por sí mismo es prodiabética. Por eso el resultado final de este desequilibrio es la insulinoresistencia, ¿bien?, porque estos elementos son contradictorios si lo pesamos en una balanza con la misma proporción, serían contradictorios, ¿cierto? Uno es prodiabético y otro es antidiabético, pero lo que acontece es que predomina entonces la producción de la hormona de crecimiento y la hiperglucemia y la resistencia periférica a la insulina. Acá tenemos un estudio de neuroimágenes, ¿cierto?, de literatura del Dr. Brown, que nos muestra un paciente felino en una resonancia magnética. Espero que lo noten bien, hay bastante luz, pero prácticamente la única imagen que vamos a mostrar de este tipo, donde aparece, ¿cierto?, un adenoma hipofisial. ¿Bien? En medicina humana, los progestágenos también van a tener una participación en esta patología. Por eso hay ginecomastia y otros procesos en estos individuos, sean varones o damas. Y también el progestágeno por sí mismo genera resistencia periférica a la insulina, empeorando el proceso diabetogénico. Esto en el gato no acontece. En el gato no hay participación de la progesterona independiente del sexo del gato acromegalia. ¿Bien? ¿Cuál es la prevalencia? Los últimos reportes nos hablan que entre un cuarto a casi un tercio de los gatos diabéticos, fíjense esas publicaciones del 2013, casi siempre participa Nissen, es un gran estudioso de este proceso, casi un 26,4 a 32% de los gatos diabéticos, ¿ya? Sabemos que hay muchas patologías que tienen relación con predisposición genética y con ubicación geográfica. Por ejemplo, Japón, Estados Unidos, España, Brasil, Chile tienen más casos de incretopatías por hipertiroidismo que por diabetes en gatos. Pero en nuestro país vecino, por ejemplo, en Argentina, se ve una gran cantidad de gatos diabéticos. Es muy raro estar, qué sé yo, 3 o 4 días en una clínica de gatos de Argentina y no ver un diabético, o sea, es como pan de cada día, ¿cierto? Y nosotros vemos muy poco. Entonces, claramente esto nos va a llevar a que tengamos también pocos casos de acromegalia, pero si ustedes se fijan en los reportes actuales, esta es una prevalencia enorme, es muy grande. Entonces, a mejor vayamos pesquisando nuestros gatos diabéticos, no se nos puede olvidar que tenemos una de 4 opciones o una de 3 opciones de que ese gato pudiera ser un gatito acromegalia. ¿Bien? Respecto a la epidemiología, se ha descrito el proceso entre los 4 y los 17 años. Antiguamente, cualquier hipertiroidismo se pensaba que era una enfermedad del gato mayor. Ayer comentábamos los que estaban en el taller que ya hay reportes en todo el mundo de gatos hipertiroideos de 7 meses, de 8 meses, ¿cierto? Ha cambiado enormemente la epidemiología y con esta patología pasa igual. La mayoría de los gatos tienen 8 a 14 años, es decir, son gatos maduros o senior al momento del diagnóstico. Pero no debemos descartar en un gatito junior de 4 años, ¿cierto?, que se presente la condición. La diabetes mellitus es la única incretopatía del gato que tiene una predisposición sexual al macho. Recordemos que en prácticamente todos los mamíferos, las mujeres, las hembras, estamos más predispuestas a la enfermedad endocrina en general.
La mayoría de las personas y animales enfermos endocrinamente son hembras, mujeres, ¿ya? Esta es una excepción. La diabetes mellitus, como tal, no esta, no la de la acromegalia, tiene una predisposición que pasa en el cromosoma Y del gato macho. Por eso la mayoría de los gatos diabéticos son machos mayores de 8 años. Pero en esta patología la predisposición es aún mayor. Tenemos reportes de literatura que dan una tasa de que hay 8 gatos machos por cada una hembra. Vamos a ponerle a esto. Disculpen. Bien. Y se supone que el doméstico de pelo corto, también llamado europeo común, ¿cierto? El gato corriente, ¿cierto? Sin pedigrí de pelo corto, sería el más afectado en los reportes. ¿Bien? Acá tenemos a Plomi, en el año 2008, en el Centro Veterinario Movicar. Lo tiene en brazos el doctor Galleguillo, ¿cierto? Y este fue el primer gatito que yo diagnostiqué con acromegalia, ¿ya? Me costó un poco porque nunca había visto un caso. Y en el año 2008 no habían tantos reportes en la literatura y parecía algo excepcional, ¿cierto? ¡Ay, qué interesante, qué entretenido! Un gato con acromegalia era algo nuevo, nos hizo estudiar harto, pero definitivamente, ¿cierto? Este es un proceso que actualmente estamos viendo más o menos 5 casos al año en el Instituto de Medicina Felina de hiperaldosteronismo y 2 a 3 casos por año de acromegalia. Es más común el hiperaldosteronismo, la enfermedad que sí, en la charla, ¿ya? Pero es algo que está habitualmente apareciendo. La sospecha diagnóstica es con una diabetes mellitus de difícil control, con insulina resistencia. En animales que ganan peso, cuando sabemos que uno de los 4 signos cardinales de la diabetes mellitus gatuna es pérdida de peso. Entonces acá tenemos un gato diabético que gana peso, son totalmente contradictorios y nos lleva a la sospecha. Persiste la polidipsia y poliuria. Pese al manejo, este gato todo el día quiere tomar grandes cantidades de agua y la caja de arena no le dura nada. Y recordemos que la polifagia no es un signo de diabetes mellitus en el gato, es un signo de estado prediabético. Los gatos diabéticos tienen polidipsia, poliuria, pérdida de peso y vómitos. Esa es la cuadrupla, ¿cierto?, clave. Pero este gato no, sigue con polifagia, ¿ya? No vomita. Y ya sabemos, principalmente gatos que no son de pedigrí, machos, y la edad que hemos hablado. Respecto a la estadística de los exámenes de sangre, los gatos tienen en general somatomedinas mayores de 1000, que es lo que se mide, ¿ya? El diagnóstico se basa en la medición del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la mayoría de los gatos al diagnóstico tienen 1000 o más. Hay gatos que al momento del diagnóstico tienen un poco menos, pero cumplen los criterios y son casos más precoces. La mayoría de los gatos recibe en promedio 7 unidades cada 12 horas, lo que es una brutalidad. Vayan a ponerle 7 unidades de insulina a cualquier gato, se va a morir. Esto va a ser una hipoglicemia tremenda, después va a ser un somal y se va a descompensar. Recordemos que un gato promedio extranjero, estamos hablando de un gato que pesa 4 o 5 kilos, es raro que reciba más de 3 unidades de insulina cada 12 horas. Es excepcional. Bueno, estos gatos reciben en promedio 7 y la mayoría termina recibiendo hasta 35 unidades de insulina mañana y tarde. Imagínense, eso es una cantidad de locos. Y hay un caso reportado que recibió 120 unidades de insulina mañana y tarde. Ese es un número absolutamente desproporcionado y descomunal. ¿Bien? Entonces, justamente, el requerimiento de insulina para controlar los signos también nos va a marcar una pauta. Este gato no vomita, este gato sube de peso, este gato no hace cetoacidosis y la diabetes persiste, las fructosaminas están siempre altas, ¿cierto? Y se mantienen los signos, pero es un gato diferente. ¿Bien? Entonces, la organomegalia, la separación de dientes incisivos, mayor desarrollo de mandíbula y lengua, prognatismo que va aumentando en el tiempo y que pese a esta diabetes descontrolada raramente hay cetoacidosis y cetonuria, todo esto junta entonces para la sospecha diagnóstica. A nivel cardiovascular, a más avance la patología, vamos a tener cardiomegalia, ¿cierto?, que es hipertrófica. Se va a modificar la conformación de la válvula y va a aparecer un flujo, ¿cierto?, turbulento que genera soplo y se va a comportar como cualquier cardiomiopatía o miocardiopatía secundaria hipertrófica y vamos a tener fallo congestivo izquierdo, que es rarísimo en el gato, con edema pulmonar, y la mayoría de los gatos cardiópatas hacen fallo cardíaco congestivo derecho con efusión pleural. ¿Bien? Y podemos tener también estridor, ¿cierto?, cuando hay edema, que son pocos casos, el 2%, cuando hay edema.
En las extremidades es muy frecuente el caminar plantígrado, que tiene una gran cantidad de diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Hay muchos colegas que ven un gato plantígrado y piensan en diabetes. Eso es un error. Todas las polimiositis, las polimiopatías generan lo mismo, ¿cierto? La hipocalemia, la toxilomosis generan lo mismo. Pero aquí se presenta y el tema es que también aparece exceso de multiplicación periostal y mineralización de tendones, ligamentos y cápsulas, lo que se llama entesofitos, y los pacientes pueden empezar a tener enfermedad degenerativa articular, pero muy excesiva, muy exagerada. Entonces aparece dolor y claudicación y ese punto afecta mucho la calidad de vida. Los hallazgos complementarios, por supuesto, es el incremento de la fructosamina. No existe otra forma de diagnosticar la diabetes en el gato. Adicionalmente, obviamente, hay hiperglicemia y glucosuria, pero que en el gato es una cosa anecdótica, no nos interesa. Hipercolesterolemia, igual que en el hombre. No es raro observar policitemia. La hormona de crecimiento tiene un efecto directo en la serie eritroide medular. Es como una eritropoyetina, es como una tiroxina, en efecto, ¿cierto? Y la hiperproteinemia también se considera característica y un incremento de fósforo sin azotemia, tal como aparece también en el hipertiroidismo, ¿cierto? Son las dos enfermedades que generan hiperfosfatemia sin azotemia. La hiperproteinemia no debe ser usada como marcador consistente, ¿cierto? Porque muchos gatos tienen, por la poliuria y el dolor que tienen, porque les duelen las articulaciones, no quieren caminar a tomar agua, finalmente pierden más agua de lo que toman y suele haber grados de deshidratación. Por lo tanto, el incremento de síntesis de albúmina no es relevante. No hay que pensar que la hiperproteinemia es un signo típico. No, para nada. Se considera que si aparece bien, si no aparece no importa, no discrimina en el prediagnóstico. A nivel de las imágenes, en abdomen lo que se caracteriza es la hepatomegalia, con un desplazamiento caudo-dorsal del antropilórico, la posición lateral, renomegalia, que se mide en la ventrodorsal o por vía ecográfica, esplenomegalia, adrenales grandes y en algunos casos incremento del páncreas. Recuerden que la rama izquierda del páncreas se ve en radiografía simple, ¿cierto? Pero normalmente la mide el ecografista el páncreas. En el tórax, cardiomegalia y los signos de fallo cardíaco congestivo, especialmente derecho, efusión pleural, muy raramente edema pulmonar. A nivel del esqueleto, se aparecen áreas del esqueleto en las imágenes, enfermedad degenerativa articular, con reacciones periostales que conforman osteofitos y con mineralización de tejidos blandos que conforman entesofitos, y finalmente también tenemos entesofitos del ligamento vertebral ventral común conformando espondilosis. En algunos pacientes les crece el paladar, pero no tanto la maxila. ¿Cuál va a ser el efecto? Que el paladar se vuelve convexo, normalmente hacia ventral. ¿Ya? Tenemos un paladar combado hacia ventral y se describe para algunos propietarios que la gata se masculiniza en su aspecto facial, que se ve como más tosca, y comparando fotografías de los propietarios como aparece en la literatura, la verdad es que si uno se mira con detención se notan algunas gatitas. ¿Bien? Muy raramente signos en el sistema nervioso central, que son terminales normalmente, solo por efecto masa. ¿Ya? Es muy infrecuente que haya signos del sistema nervioso, si bien Plomi falleció con convulsiones, ¿cierto? Y esos signos neurológicos cuando falleció, y eso por el crecimiento lento. ¿Qué es lo que más se ve? Somnolencia, cambio conductual, estupor, anorexia, torneo, convulsiones. Si ustedes se fijan, la variedad de signología es bastante alta, pero no tiene que ver con cerebelo. Son signos netamente de cerebro, no de cerebro. Entonces, para confirmar la acromegalia, se realiza una anamnesis, juntamos los signos clínicos y los exámenes, se manda a medir la IGF-1, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Ese examen vale aproximadamente 48.000 pesos, si que no lo han mandado, si tienen el conocimiento, y se confirma con neuroimágenes. Actualmente se considera inapropiado quedarse con la IGF-1, el gatito debe ser enviado a tomografía o resonancia. Si bien en nuestro medio nacional muchos propietarios no acceden a esa técnica diagnóstica. ¿Bien? Bien, ¿qué pasa con la somatometría, la IGF-1? Lo interesante es que se secreta constantemente durante el día y la estructura está muy conservada entre especies mamíferas.
Por lo tanto, la prueba humana es totalmente viable en radioinmunoensayo, ¿cierto?, para usarla en el gato. Por otro lado, es estable, se puede mandar al laboratorio durante el día, no importa que se demore en procesar, normalmente piden como mínimo 5 ml, es una muestra voluminosa, ¿cierto? Y recuerden que tiene que ver con la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Los valores normales son de 200 a 800 nanogramos por decilitro. En la mayoría de los gatos acromegálicos están más de 1000, pero no en casos leves. Pero cuidado, el gato que ya llega con una diabetes insulino resistente de difícil manejo, se recomienda que ya esté con la insulina en este tratamiento antes de medir la IGF-1. Porque justamente hay pacientes en que sale subnormal porque todavía no parten con la terapia de diabetes. En otras palabras, cuando a ustedes les llegue un gato diabético, aunque sospechen por todo que es acromegálico, partan tratando con 0,5 a 1 unidad, ¿cierto? Normalmente se usan 0,5 por kilo de insulina y se van a ir dando cuenta que el gato no evoluciona bien y van a empezar a subir la dosis. Y ya cuando lleven, qué sé yo, un mes y medio de tratamiento y ya todo va calzando, ¿cierto? Medimos la IGF-1 para que el propietario no tenga que medirla 2 veces, porque es un tema de costos de por medio. ¿Bien? ¿Por qué no se mide la hormona de crecimiento? Si justamente la problemática de la patología subyace en esta hormona. Solamente en casos extraordinariamente avanzados, severos y mal manejados aumenta, ¿ya? Es de secreción pulsátil. Por lo tanto, en intervalos menores de 10 minutos tenemos que 3 a 5 veces tomarle muestra de sangre al gato, 5 ml cada vez. Estamos un poco exsanguinando a este gato y tomándole sangre cada menos de 10 minutos. Entonces, la verdad es que no se hace a nivel internacional. Lo normal va de 2 a 5 microgramos por decilitro y el tema es que hay resultados discordantes entre los pacientes que tienen diabetes mellitus sola o diabetes mellitus con acromegalia. ¿Qué quiere decir esto? Algunas publicaciones indican que un gato con diabetes normal puede tener más hormona de crecimiento que un acromegálico y otras publicaciones publican lo contrario, como lo lógico. Pero hay discordancia. En buenas cuentas no se mide. Por otro lado, en Chile tampoco se podría, porque no sirve la prueba humana. Y cuando las personas expertas internacionales quieren utilizar esta hormona, nunca se mide sola, porque por lo tanto, para darle consistencia, se hace junto a la IGF-1. Así que olvídense de medir la hormona de crecimiento, primero porque en Chile no está la tecnología para medir la felina, y tampoco porque no se recomienda, no se justifica. ¿Ya? No hay ninguna razón para tomar la fiesta. Bien, acá tenemos gatos de las publicaciones del ICFM, ¿cierto?, del journal, que tienen acromegalia. Es muy característico el crecimiento del hueso frontal y como los gatos hacen tanto sarcoma, ¿cierto?, hacen tanta neoplasia, es importante hay un estudio de imágenes para ver en realidad que está creciendo la cortical del hueso, pero de forma no agresiva, ¿cierto? Un crecimiento que no tiene que ver con una destrucción ósea. ¿Bien? La tomografía contrastada de la resonancia es lo principal, pero cuidado, puede salir normal. Y eso es bueno para el gato, porque significa que tiene hiperplasia y no adenoma y no va a ser un candidato a la neurocirugía. Ahora, la proliferación de tejido blando en la vía aérea superior también está vista, se estenosa la orofaringe, la nasofaringe y la coana, y hay proliferación de tejido blando en los senos paranasales, y esto apoya el aspecto clínico, es decir, tenemos la neuroimagen, que en nuestro caso, por ejemplo, podría ser un estudio radiográfico, porque este gato empieza con estridor y deformación nasal. ¿Qué piensa uno? Que es displasia, porque es más común, sin duda alguna. Pero hacemos las imágenes y no hay cambios regresivos, y hay aumento de densidad de tejidos blancos, estenosis de la vía aérea. Eso va apoyando el diagnóstico y el gato sabemos que tiene diabetes. ¿Bien? Acá tenemos una tomografía de gato con un tremendo adenoma oficial. La verdad es que es inmensa. ¿Ya? Yo estoy ocupando tomógrafo en la clínica hace 3 semanas, pero todavía no podemos tomarle la tomografía al gatito que les voy a presentar ahora, porque la propietaria lo quiere. Estamos ofreciendo algo de descuento y no quiere anestesiar el gato, en fin. Ahí la estamos tratando de conversar. ¿Quién es el gato? El Toño, y la foto que me convidó la propietaria. Bueno, ahí está la ficha y consultó derivado el 12 de abril de 2013 con retrovirus negativa y otros 2 gatos en casa. Tiene polifagia, poliuria sin vómitos y yo lo conocí a los 7 años en esa fecha. ¿Bien? Habían realizado curva de glicemia, de allá venía,
que hablamos ayer, que eso está obsoleto hace 8 años, no hay que hacer curvas de glicemia en los gatos. También habían evaluado el tema de la glucosamina en la clínica, no en la casa, y utilizaban insulina regular y se tendió a descompensar. Ya iban en 5 unidades cada 12 horas. Entonces partimos de cero con este paciente, cambiando la dieta, cambiando la insulina al Lantus, que es la glargina, ¿cierto? Y olvidándonos de que el dueño ya no le tomara más la glicemia, este pobre gato estaba martirizado, le tomaban la glicemia cada rato. No había que hacer eso. Su presión sistólica promedio es una hipertensión de medio riesgo, ¿cierto? De medición de 5 mediciones, había dolor renal bilateral, y me interesa que guarden en su memoria su peso, 6 kilos 150, con una adecuada condición corporal, y se presenta el hallazgo de supererupción de los colmillos que no tiene nada que ver con la acromegalia. Polifagia, poliuria, polidipsia se empezó a subir y los propietarios realmente súper habilidosos, estos dueños se preocupan mucho de su gato y era muy fácil establecer contacto telefónico y entendían muy bien las indicaciones. Del 12 de abril al 24 de mayo ya llevamos 6 kilos 450. El gato está animado, está normotenso, se hacen las mediciones de consumo de agua cada 24 horas, está bastante bien y está perfecto. Al 5 de junio vuelve, porque los dueños cada 2 semanas medían la ingesta de agua y había subido a más de 360 ml. Se subió a 5 unidades cada 12 horas. Ya vamos en 6 kilos 815. Se midió la fructosamina y estamos bien, porque el objetivo terapéutico es menor a 400. Ya, perfecto. Ahí nos quedamos. 5 de julio. Volvimos en agosto. Volvió a subir 550 gramos con condición corporal estable. El gato no está subiendo de peso por sobrepeso o obesidad. El gato está creciendo. Ya están con las 5 unidades, pero de nuevo, fructosamina en más de 459. Recordemos que hace 2 años la Sociedad Mundial de Medicina Felina, la ICFM, nos indica que nunca se debe medir fructosamina sin tiroxina. Y la hormona tiroidea alta, los gatos hipertiroideos falsean la fructosamina. En buenas cuentas, yo ahí había cometido un error y empezamos a medir T4. Y tenemos un nivel de T4 mayor al rango internacional actualizado de 3,5, así que el gato está hipertiroideo. Y el hipertiroidismo también genera resistencia a la insulina y diabetes 3. Y por otro lado, ¿cierto? El hipertiroidismo entonces no es raro que se presente concomitante con otra endocrinopatía, igual que en medicina humana y canina, lo que se llama el enfermo poliglandular, ¿cierto? Comenzó con tirosol y todo bien, todo perfecto en su casa. No lo vimos hasta octubre, desde octubre. 7 kilos 430. Normotenso, y miren el control de fructosamina. Lo que no coloco es porque está normal. Me demoro mucho si empiezo a colocar el examen, ¿cierto? Entonces subió la fructosamina de nuevo, la tiroxina salía regular. Vamos en 7 unidades cada 12 horas. Ya estaba clarísimo el tema. La acromegalia, recuerden, estaba confirmada con la IGF-1 y se le recomienda al propietario siempre, si puede, y los recursos lo permiten, acceder a la cirugía de la adenohipófisis. La cirugía de la adenohipófisis, donde mejor se hace, es en Holanda. Hay un colega especializado y prácticamente todos los gatos acromegálicos del mundo se le mandan a este colega porque es una cirugía segura. Ya opera la hipófisis por el paladar y opera la acromegalia y quedan bien. ¿Ya? El propietario no acepta esto, es una familia, como les digo, muy agradable, y ellos justamente estuvieron presentes cuando se operó Mono, que es un gato que se operó también del cerebro y quedó muy bien. Entonces se interesaron en que el gatito se operara en la clínica cuando se descompensara neurológicamente. O sea, cuando lo vean mal neurológicamente, antes de eutanasiarlo, le van a dar la opción de que lo operemos nosotros. No sé qué irá a pasar si es que eso pasa. Es un misterio. Le debería operarse en Holanda, pero obviamente eso significa muchos recursos. El 10 de enero del año pasado, 7 kilos 750, vuelve a subir 320 grados, viene a su vacuna, le tocaba la antirrábica, la triple cada 3 años, así que no le tocaba. En febrero vuelve de nuevo, 7 kilos 950, y ahí tenemos la tiroxina, mal manejada, debería estar en menos de 2 con un tratamiento. Bueno, en fin. Y la fructosamina más de 4,59%, entonces ahí está, con un control regular. Volvemos en abril, ya estamos en 8 kilos 60, hipertenso de alto riesgo, y ya vamos con 9,5 unidades cada 12 horas. El propietario va regulando y va subiendo solito las dosis. Se dan cuenta que el gato toma más agua, que se pone un poco más débil de la parte en trasero y le sube la insulina de 5 unidades. Perfecto. La familia funciona como reloj. ¿Ya? Y viene al control con 9,5 de unidades cada 12 horas y la fructosamina está bien.
4 de agosto tenemos, recibe 10,5 unidades de insulina cada 12 horas, recibe su tirosol, la condición corporal se mantiene, vuelve a subir 585 gramos, o sea, sin duda va a ir necesitando cada vez más insulina, y la presión arterial vuelve a salir alta. Yo no había medicado la vez anterior para evaluar cómo respondía, ¿cierto?, con el tiempo la hipertensión, pero definitivamente hipertensión de alto riesgo mantenida. Comenzamos con amlodipino. Como la fructosamina salió un poquito alta, le subimos de nuevo la insulina, la tirosina está bien, volvió en noviembre. Ya lleva 12 unidades, toma tirosol, toma amlodipino, volvió a subir de peso, pero le subió la fructosamina. Volver a subir la dosis. Y es la historia de nunca acabar. 30 de diciembre, lo mismo, llevamos 14 unidades, vino ahora en marzo, ¿cierto? Está con su tirosol, su amlodipino, y vuelve a subir 80 gramos, está casi pesando 9 kilos y partimos con 6, ¿cierto? Ya, esa ha sido la evolución. Y justamente la hormona tiroidea volvió a subir, y la literatura nos indica que hay un 13 a 17% de los gatos que no se controla el hipertiroidismo con la dosis cada 8 horas, o sea, cada 12 horas. No se debe subir la dosis cada 12 horas, sino que se incorpora cada 8 horas. Recuerden que la vida media del tirosol en el gato son solo 7 horas, que a muchos gatos les funcione cada 12 una suerte, pero hay gatos que necesitan el medicamento cada 8, entonces vamos a evaluar qué pasa ahí. Entonces vino en julio, cumplió ya 9 años y 3 meses, volvió a subir de peso. Este es el último control que yo le hice, le toca ahora en diciembre, tiene que venir, y fíjense, partimos con 6 kilos 150, llevamos 9 kilos 260, el gatito está con 15,5 unidades cada 12 horas, la T4 volvió a salir relativamente bien, así que mantiene su tirosol cada 12 horas, y su fructosamina salió bien, así que cada 3 a 4 meses nos tienen que visitar Don Tony. Ahí hay una fotito de las últimas que nos mandó la propietaria. ¿Ven? Entonces, de eso se trata la acromegalia, para que la piensen, la sospechen, la busquen. No es compleja de tratar. Yo les recomiendo sí utilizar el Lantus y utilizar una dieta para enfermos diabéticos, ¿cierto? Eso va a facilitar enormemente el manejo del paciente. Y no teman ir subiendo las insulinas, aquí vamos recién en 15,5, podríamos llegar hasta 120. Tenemos para rato, y ojalá este gatito viva muchos añitos más.